¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Las Fuerzas Armadas postergan sin fecha los actos por el aniversario del Ejército ante los conflictos en el país. Según los datos, el gobierno y las Fuerzas Armadas cancelaron el desfile por el aniversario del Ejército en Santa Cruz. Escuchemos las palabras del ministro de Defensa Edmundo Novillo y luego continuamos. Defensa Edmundo Novillo, escuchamos. Aniversario en el que realizan nuestro Ejército de Bolivia como la madre en realidad de las Fuerzas Armadas cada 14 de noviembre en homenaje a la Batalla de Aroma y a su comandante, el general Esteban Arce, en el que participaron por primera vez durante la Guerra de la Independencia con un ejército militar, con la fuerza de infantería, artillería y caballería. Y esta victoria, esta primera victoria militar es la fuente, es la base, el sustento histórico por el que se inicia el ejército como un ejército que participa en la Guerra de la Independencia de nuestra querida Bolivia. Ese homenaje es muy importante para el espíritu cívico-militar de nuestro ejército y está previsto realizarse el día de mañana en la ciudad de Santa Cruz, el acto principal, y en todas las capitales de departamento, particularmente porque el ejército así lo había considerado, lo había solicitado y se había acordado realizarlo ya desde el mes de septiembre. En ese entendido, ya después de haber estar casi prácticamente todos los preparativos listos, se ha hecho una evaluación de la coyuntura nacional, una evaluación de la coyuntura que estamos viviendo en este momento en Bolivia y en Santa Cruz, como en todas las capitales de departamento, y se ha determinado que la situación en la que estamos viviendo y fundamentalmente el contexto de las tensiones, de los conflictos que se viven en Bolivia y en Santa Cruz y en otros departamentos, ha sido esencialmente evaluado por el alto mando militar. Y luego de esta evaluación se ha definido que los actos del día de mañana sean postergados para otra fecha, y en una fecha en la que tengamos condiciones en el que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar su acto de aniversario sin ningún tipo de problemas o riesgos que puedan generarse. En ese entendido, queremos informar a la ciudadanía boliviana, al pueblo boliviano, que después de una evaluación del mando militar sobre la coyuntura política nacional y de Santa Cruz, se ha definido suspender el acto de conmemoración al Día del Ejército, al aniversario de los 200 años de esta importante institución castrense. Queremos comunicar aquello y en ese entendido, pues el acto que estaba previsto como acto principal en la ciudad de Santa Cruz no se realizará a cabo, como también no se realizarán los actos a nivel de las capitales de las ciudades. Y en ese entendido, pues se ha determinado asimismo que las unidades militares que tenían que realizar este acto, luego del despliegue que se ha realizado, es decir, deben replegarse todos en forma inmediata a sus respectivas unidades militares. Ya se ha dado la instrucción, se ha dado la orden por medio del mando militar para que se realice, después de todo el movimiento de despliegue, que se pueda realizar
el acto de repliegue de todo el movimiento que se ha realizado, equipos, armamento, personal militar, soldados y todo, que se repliegue a sus respectivas unidades militares. Esta información es de último momento y es importante que conozca el pueblo boliviano y que el día de mañana no se realizará ningún acto en homenaje a aniversario del Día del Ejército Boliviano y queda suspendido. Muchísimas gracias. Bien. Así lo había considerado, lo había solicitado y se había acordado realizarlo ya desde el mes de septiembre. En ese entendido, ya después de haber estar casi prácticamente todos los preparativos listos, se ha hecho una evaluación de la coyuntura nacional, una evaluación de la coyuntura que estamos viviendo en este momento en Bolivia y en Santa Cruz, como en todas las capitales de departamento, y se ha determinado que la situación en la que estamos viviendo y fundamentalmente el contexto de las tensiones, de los conflictos que se viven en Bolivia y en Santa Cruz y en otros departamentos ha sido esencialmente evaluado por el alto mando militar. Y luego de esta evaluación se ha definido que los actos del día de mañana sean postergados para otra fecha y en una fecha en la que tengamos condiciones en el que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar su acto de aniversario sin ningún tipo de problemas o riesgos que puedan generarse. En ese entendido, queremos informar a la ciudadanía boliviana, al pueblo boliviano, que después de una evaluación del mando militar sobre la coyuntura política nacional y de Santa Cruz, Esas fueron las palabras del ministro de Defensa Edmundo Novillo. Los actos en conmemoración al 211 aniversario del Día del Ejército previstos para este sábado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fueron postergados sin fecha ante la situación conflictiva que vive la capital oriental y en varias partes del país. Esta decisión obedece a una evaluación que hizo las Fuerzas Armadas a horas de realizarse este acto previsto en pleno centro de la ciudad y que tenía que ser replicado en el resto de los otros departamentos del país, informaba el ministro de Defensa Edmundo Novillo. Luego de esta evaluación se ha definido que los actos sean postergados para otra fecha y en una fecha en la que tengamos condiciones para que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar un acto de aniversario sin ningún tipo de problemas o riesgos que puedan generarse, anunciaba Edmundo Novillo. Un día antes, el Comando General del Ejército había confirmado la realización de los ensayos y el acto central, y pidió a la población evitar versiones que circulan contrarias a las finalidades del movimiento de vehículos, material, equipo, armamento militar, personal de cuadros, soldados y premilitares. El día de mañana no se realizará ningún acto de homenaje al Día del Ejército Boliviano, queda suspendido sin fecha, reiteraba Novillo. Añadió que el alto mando militar dio la orden para que las unidades militares que tenían que participar de este acto deben replegarse todos en forma inmediata a sus respectivas unidades militares. En Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Tarija y Sucre se dieron los momentos más conflictivos por el paro cívico que busca la abrogación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Finalmente, el gobierno y las Fuerzas Armadas cancelaron sin fecha el desfile por el aniversario del Ejército en Santa Cruz.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que después de una evaluación del mando militar se ha decidido suspender el acto en conmemoración al Día del Ejército ante el clima de conflictividad y el paro contra la Ley 1386 que cumple Santa Cruz. El gobierno y el alto mando militar decidieron cancelar la parada programada para este sábado en Santa Cruz en homenaje al aniversario del Ejército y ordenaron el repliegue de sus tropas. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que después de una evaluación del mando militar se ha decidido suspender este acto en conmemoración del Día del Ejército. En ese entendido, el acto que estaba previsto en la ciudad de Santa Cruz no se va a realizar. Argumentó que las instancias del sector efectuaron una evaluación de la coyuntura que vive el país y esa región, y frente a las tensiones y los conflictos decidieron que los actos de este sábado sean postergados para otra fecha, en la que existan las condiciones adecuadas y sin problema ni riesgos que puedan generarse para la institución castrense. Los cívicos y parte de los movilizados contra la Ley 1386 habían considerado que la realización de este evento en Santa Cruz era una provocación a las movilizaciones. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? ¿Terminan cancelando el desfile por el aniversario del Ejército en Santa Cruz? El gobierno y las Fuerzas Armadas postergan sin fecha los actos por el aniversario del Ejército. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Si ustedes creen que esta postergación se debe a que hay malestar en las Fuerzas Armadas por las demandas de la población o hay algún tipo de temor en el gobierno por las movilizaciones que actualmente se están desarrollando en el departamento cruceño.